En medio de una crisis, equivocarse, bueno, puede ser catastrófico. Cuando la reputación y, la operación entera de una organización está en la cuerda floja, ¿hay alguna forma de navegar la tormenta? Pues sí, la hay. Y hoy vamos a desglosar el ABC de la comunicación de crisis. Para entender de verdad lo que está en juego, vámonos directo a un caso real. Un ejemplo del libro de lo que no se debe hacer cuando estalla una crisis. A ver, pensemos en este número por un segundo. $70,000 millones. $70,000 millones. Ese fue más o menos el costo para BP por el desastre de Deepwater Horizon. Y ojo que eso es solo contando la limpieza, las multas y los acuerdos. Pero, como vamos a ver, esa cifra ni siquiera empieza a contar toda la historia. Y es que el dinero fue solo el comienzo, ¿eh? La crisis se convirtió en una bola de nieve imparable. La reputación de la empresa por los suelos. Las acciones en picada. La confianza de la gente desapareció. Y de un día para otro, la pregunta era si la compañía iba a sobrevivir. Pero lo más heavy es entender por qué pasó. Esto no fue solo un fallo técnico. No. Las investigaciones sacaron a la luz algo mucho más profundo. Una cultura de exceso de confianza. O sea, la empresa sencillamente no estaba lista para un desastre de esta magnitud. Es como si estuvieran caminando con los ojos vendados directo al precipicio. Ok, el caso de BP es extremo, claro, pero nos sirve perfecto para ilustrar los desafíos que cualquier organización puede enfrentar. Porque seamos honestos, una crisis no es una cuestión de si va a pasar, sino de cuándo. Y justo ahí es donde entra en juego la comunicación de crisis. Y no estamos hablando solo de salir a dar una conferencia de prensa, para nada. Es el conjunto de acciones estratégicas para manejar la información, para proteger la confianza y básicamente para mantener el barco a flote cuando parece que todo se está hundiendo. Ahora, hay que decirlo, comunicarse en medio del caos es súper difícil. Imagínense la escena. Al principio, la información es poquísima, casi nula. Luego, los distintos departamentos empiezan a decir cosas diferentes, creando una confusión tremenda, y los canales de siempre, pues, fallan. Ese vacío es el caldo de cultivo perfecto para los rumores y la desinformación. Entonces, ¿cómo se le pone orden a todo este caos? Bueno, por suerte, existe un marco de trabajo, un modelo súper simple y fácil de recordar que sirve de guía para responder ante cualquier crisis. Se trata del modelo ABCDE. Vamos a repasarlo. La A es de awareness, o sea, tener conciencia de los desafíos, de a qué nos enfrentamos. La B es de building, construir los mensajes clave que se quieren transmitir. La C es de choosing, elegir los canales de comunicación correctos. La D es de designating, o sea, designar a los portavoces indicados. Y finalmente la E es de engaging, involucrar a todas las partes interesadas. Como ven, es un proceso súper claro, lógico y, lo más importante, funciona. Y aquí podemos ver dos formas de actuar totalmente opuestas. Por un lado, BP, con su exceso de confianza y falta de preparación. Y por el otro, Marriott, que frente a una crisis brutal, eligió el camino de la empatía y la transparencia. El contraste es como el día y la noche. Ahora, vamos a ver el otro lado de la moneda. Hablemos de Marriott, porque su caso es una verdadera clase magistral de cómo liderar en una crisis. Literalmente es un manual de lo que sí se debe hacer. El escenario era terrible. Estamos en 2020. La pandemia paralizó por completo la industria de los viajes. Y Marriott, uno de los gigantes hoteleros, se enfrentaba a pérdidas millonarias y, lo más duro, a tener que despedir a miles de personas. El riesgo de que la moral y la confianza se fueran al piso era altísimo. Y justo en ese momento, el CEO de la época, Arne Sorensen, hizo algo clave. Grabó un video. No se escondió detrás de un comunicado de prensa frío y corporativo, no, y esta cita lo dice todo. Su mensaje conectó a un nivel humano, fue pura empatía y transparencia. Se mostró vulnerable y con eso se convirtió en un ejemplo para todos. El impacto de esto fue tremendo. En lugar de generar pánico, fomentó la confianza. Si lo pensamos, aplicaron el modelo a la perfección. Tenían conciencia del problema, la A, construyeron un mensaje honesto, la B, designaron al portavoz ideal, que fue el propio CEO, la D, y al conectar a nivel humano lograron involucrar a todos, la E, uniendo a la compañía en el momento más oscuro. Muy bien, ya vimos un caso de fracaso y uno de éxito. Ahora viene la parte más importante. ¿Cómo llevamos estas lecciones a la práctica? ¿Cómo nos preparamos? Porque la clave de todo esto es una sola palabra: preparación. ¿Y cómo se prepara un equipo?
Pues practicando, no hay de otra. Esto significa hacer ejercicios de simulación, de esos que llaman de mesa, para discutir escenarios hipotéticos. También hacer simulacros más grandes, para poner a prueba los procedimientos bajo presión. Y por supuesto, entrenar a los portavoces para que sepan responder las preguntas más complicadas frente a las cámaras. Y esto es fundamental, ¿eh? La preparación no es algo que se hace una vez y listo, se guarda en un cajón. No, es un proceso continuo de practicar, aprender y ajustar. Y es así como una crisis potencial deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para demostrar resiliencia. Y con esto cerramos. La reflexión final es bastante directa. Una crisis no es una cuestión de si va a ocurrir, sino de cuándo. Así que la única pregunta que importa es, ¿cuál será la respuesta cuando llegue ese momento? Porque la preparación de hoy es sin duda lo que va a definir el resultado de mañana.